Vamos a ceder la palabra a don Antonio Mariaca. Buenas noches a todos. Muy honrado de estar en esta cátedra Manfredo Kem Mercado, que es un espacio muy interesante de debate, de ideas, donde se pueden exponer temas y sobre todo debatir algunos temas no solo internacionales, sino trascendentes, que muchas veces la vida actual nos impide tener estos espacios. Agradezco mucho a mi querido amigo, el encargado de esto, don Enrique, quien me invitó, me dijo que hable un poquito de la normativa internacional y algunos temas de la guerra de Rusia y Ucrania que se está realizando, que se está viendo estos días y que ya deja unas consecuencias muy grandes. En primer lugar, deberíamos recordar que en 2014 ya Rusia invadió el territorio ucraniano. Tomó territorios de Crimea, de Sebastopol y otros. El 2014, después de este hecho ilegal a todas luces, la reacción internacional fue bastante fría. No hubo una reacción semejante a la que se dio en 2022. Hubo algunas sanciones, alguna manifestación de organismos internacionales y parecía estabilizada hasta la invasión del 2022. Entonces sí, ya Rusia desplegó un contingente muy grande de mayor extensión. Ya hizo bombardeos y artillería pesada y ya a todo el territorio ucraniano. La ciudad más castigada fue Kiev y otras. Rusia justificó esta intervención en dos argumentos fácilmente rebatibles. El primero hablaba de los derechos históricos de Rusia en esos territorios. Pero ese es un argumento que no es muy válido, porque tenemos que recordarnos que después de lo que ocurrió en el 90, el 91, ya Ucrania fue reconocido un país independiente, libre, y estuvo así 31 años. Entonces, eso reconoció también Rusia, que decidió conformar una nueva unión de estados. Y el segundo argumento es el que se estaba expandiendo demasiado la OTAN y que por razones de seguridad ellos tomaban estas medidas. Esta invasión no puede considerarse de otra forma que una violación a la soberanía territorial de un país independiente. Tenía además el no secreto objetivo de Putin y de todas las autoridades rusas de ir recuperando territorios de la llamada Madre Rusia y algún día tratar de recuperar todo el espacio soviético. Esto es tremendo. Yo he sido embajador de Bolivia en Estocolmo y me ha tocado ver de cerca la gran tensión que tiene la política rusa, por ejemplo, en los países bálticos. Yo estaba al frente. Íbamos mucho aquí con mi esposa a Tallinn, a los países bálticos. Pero esta misma tensión la tenías en Polonia y en otros lugares. Ya sabemos que Rusia tiene un enorme poderío nuclear, 6.000 y pico cabezas nucleares, una enorme capacidad destructiva tremenda. Un amigo polaco nos decía, es muy incómodo vivir al lado de un país que siempre tiene como un chantaje en su capacidad nuclear. Lo que quería Rusia esencialmente
era una operación rápida. Ellos llamaron una operación especial. Rusia pretendía deponer el gobierno de Zelensky e instaurar un gobierno títere, dócil, semejante al de Bielorrusia. Pero ahí hubo una reacción que tal vez no lo esperaron. Lo que tenía que ser una invasión de pocas semanas, ya lleva, hemos estado ayer, ya lleva un año. Y la victoria que decía Putin iba a ser incuestionable y rápida en forma de una operación especial, no se dio. Hay muchas razones. Los analistas están viendo este tema, pero muchos de ellos destacan la gran mística y la convicción nacional de defender a su patria, porque para Ucrania es cuestión de vida o muerte. Entonces, eso no se da tanto en el lado ruso. Ellos, por la misma conformación de su ejército y los combatientes, han tenido que acudir a reservas y a gente que están trayendo que no tienen la misma convicción de supervivencia como existe en el lado ucraniano. Entonces, la resistencia de Ucrania es heroica. Es un país que está devastado y solo puede hacer frente a esta situación por el fuerte convencimiento nacional que tienen y la enorme ayuda del exterior que ha recibido Ucrania para resistir. Estos días visitó Kiev el presidente Biden. Él y otros líderes de Europa han conformado un frente muy grande, muy solidario con Ucrania, y casi parece increíble que Ucrania hubiera podido aguantar más de un año, y ahora la guerra está como en un compás de espera. Todos se saben que va a pasar algo, que se está preparando una gran embestida de Rusia. Estaba un poco detenido por el tema del invierno, pero ahora la primavera que viene en esa región se estima, se sabe que se va a hacer muy fuerte. Biden les dio una ayuda y un soporte no solo político, la presencia del presidente americano allí, sino les dio también que continuará la cooperación y les dio 500 millones, promesas de mayor armamento, etc. En realidad, podemos afirmar que la respuesta internacional fue notable, fue excelente. La OTAN, que estaba con una función no muy clara, se fortaleció, volvió a vivir. Algún autor dice que la resucitaron, la invasión la resucitó a la OTAN. Pero después fortaleció el bloque occidental, que también estaba muy deteriorado desde la política de Trump, ese alejamiento, ese hacer que ya los países de Occidente cada uno corra con su seguridad, que Estados Unidos ya no financiaría ciertas cosas, en fin. Pero ahora sí, se puede decir que Occidente ha actuado muy en bloque. Y después la reacción de otros países, es decir, Suecia, donde conozco bastante, ellos hacían gala de una gran neutralidad. Cuando vieron lo que pasó en Ucrania, dijeron, no, aquí neutralidad nada, nosotros queremos entrar a los mecanismos europeos, mundiales. Queremos estar en la OTAN, queremos estar en la Unión Europea. Suecia, Finlandia, otros países, Polonia también, ya era de la Unión Europea. Pero países que eran más indiferentes a este tema se volcaron ya a apoyar el frente contra Rusia. Es decir, Occidente actuó, fortaleció la OTAN, paró las ideas de expansión de Rusia y propugnó unas ideas básicas que no había que olvidarlas.
democracia, derechos humanos y esos valores que siempre han formado la idea, los conceptos de Occidente. Entonces, Rusia siempre se ha caracterizado por no respeto a los derechos humanos, no es una democracia. Se ha vivido una autocracia permanente desde la época de los zares. Algún autor dice que Rusia siempre ha tenido una población de esclavos, de gente muy acostumbrada a obedecer. Y en cambio, se fortaleció mucho la idea de soberanía en Ucrania. Ucrania comienza a ser casi como un fenómeno, es decir, de resistencia, de fortaleza, y sobre todo de un pueblo que se aglutinó en torno a un líder, como Zelensky. Había muchas dudas sobre lo que era. Entonces, la profesora Araceli Mangas, una gran internacionalista de Salamanca, decía que vivimos un chantaje ruso que habla de una soberanía absoluta. Yo hago lo que tengo que hacer. Desconozco cosas que quiero desconocer. Y nos hace ese chantaje al margen del derecho internacional. Vamos a ver ahora, voy a desarrollar brevemente el tema que me encargó Enrique, de las violaciones del derecho internacional a la guerra. Y después es claro el pensamiento, dice, queremos la soberanía absoluta para quitar, desconocer acuerdos, no reconocer ya la independencia de Ucrania. Y bueno, tenemos un gran chantaje, que es la enorme capacidad nuclear de Rusia, que aún está volando sobre nuestras cabezas, siempre lo dicen. No se olviden lo que tenemos Todos dudan que use al final, pero Putin es también un personaje en este momento muy cuestionado internamente, sostenido en una represión del Estado y con un poder incuestionable, casi no debatible en Rusia. Pero se sabe también que hay disensiones muy grandes, que no puede descartarse que en algún momento Putin sea desechado, sea depuesto. En este momento yo diría que la guerra está como en un compás de espera. Una de las cosas que quería comentar con ustedes, que la tratan varios autores, es la falta de propuestas diplomáticas que han habido. Es decir, en el caso alemán, por ejemplo, es decir, cómo fomentó esa relación con Rusia, esa dependencia de sus energéticos. Era una forma de financiar su bienestar a través de unos energéticos baratos que le estaba Rusia. Ya lo dijo Obama cuando visitó Alemania. Dijo, señores, Europa no pueden depender de esa forma de los energéticos rusos. Tengan cuidado con este tema. Y al final, una de las grandes peleas, consecuencias de esta guerra, es cómo Europa se ha visto en la necesidad de prescindir de los energéticos de Rusia. Es decir, que Rusia no lo calibró bien. Pensó que más bien iba a poder dominar a Europa a través de los energéticos. Bueno, así, a manera de un recuento breve, podemos que la invasión de Rusia a Ucrania se tipifica como un crimen de agresión armada. La propia Corte Penal Internacional, entre los delitos que expresan claramente, junto con genocidio, etc., está la agresión armada, ¿no? Entonces, la agresión armada es muy grave, porque Rusia ha ido contra los dos fundamentos de la nueva sociedad internacional, surgida de la Segunda Guerra. La primera, ¿cuál es? Un mundo de seguridad, no utilización de la fuerza, de la amenaza. La fuerza no es el mecanismo para
para resolver los conflictos. Y ahí nos mencionan todos los mecanismos que tenemos, ¿no? Negociación, mediación, conciliación, etc., investigación. Pero ya Rusia sobrepasó. Y después el tema de los derechos humanos, el otro gran pilar de la sociedad, en dos partes: los derechos humanos en tiempos de paz y los derechos humanos en tiempos de guerra. Las dos grandes divisiones del derecho internacional. Todo lo que es el derecho humanitario y los convenios de Ginebra. Podemos decir, en un resumen breve, que Rusia violó todos los principios de la Resolución 2625. Independencia, soberanía, igualdad, no injerencia, respeto a los límites fronterizos y soberanía territorial, solución pacífica de controversias, no utilización de la fuerza, respeto a la integridad territorial, pacta sunt servanda, es decir, el cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales. Es decir, Rusia no solo ha violentado acuerdos multilaterales de organismos internacionales, también ha vulnerado acuerdos específicos, todo el protocolo de Minsk y todo este tema. Fomenta las relaciones de amistad y cooperación, y las agresiones y anexiones que Rusia quiere hacer violaron también la normativa internacional. Hay una resolución muy importante donde dice que no se reconocerán adquisiciones territoriales por la fuerza. Entonces, no existe algo que justifique la acción de Rusia. Es decir, totalmente en contra de lo que es el derecho internacional. Y es mucho más grave, porque Rusia es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, ha vetado toda acción que pueda hacerse a través del Consejo, de formar un contingente, etc. No se puede. Y lo único que le queda a Ucrania es la segunda causa, es decir, por la que puede defenderse, que es la legítima defensa. Que eso no hay duda, su territorio fue agredido, y bueno, con costos tremendos. Es decir, en su gente, los ataques que han habido, no solo a las personas, sino los materiales utilizados. Es decir, armas químicas, ataques a las poblaciones civiles, ataques a universidades, a maternidades, a guarderías infantiles. Es decir, han sido crueles los bombardeos a los que se ha sometido a Ucrania. Entonces, esta resolución, la 3314, dice: es ilegal y no se reconocerán adquisiciones o conquistas territoriales derivadas del uso de la fuerza. Araceli Mangas otra vez nos orienta en esto y dice que una guerra injusta e ilícita no puede generar ni puede originar ninguna ocupación de carácter bélico. Es decir, no hay justificativos para lo que ha hecho Rusia en el actual orden internacional, en la actual normativa internacional. Entonces, yo quisiera hacer un pequeño recuento también de los que han estado apoyando y los que no. Ya mi colega Gary va a hablar detalladamente sobre este tema. Bueno, el líder del rechazo a Rusia ha sido Estados Unidos. Esta nueva administración de Biden. Trump no era muy partidario de que se entre en este tipo de acciones. Y Biden ha ayudado muchísimo para que se conforme un frente que resista. Y también la Unión Europea
Ha costado mucho a Europa. Alemania, la primera potencia europea, recuerden las enormes dificultades que han tenido para reconocer lo que en realidad estaba pasando. Una gran estadista como Merkel ya la cuestionan. Le dicen que por qué no se dio cuenta del peligro ruso en los varios años que estuvo ahí. Y ahora le tocó al presidente tomar unas medidas muy impopulares, ir contra... Pero al final Alemania aterrizó y dijo, bueno, vamos a buscar otros mecanismos para proveer energía. Hay casos sorprendentes, como el de Israel, que ya está más próximo a cooperar con Ucrania. Y el caso de observación notable siempre es China. ¿Qué va a hacer? Todos quisiéramos saber que se han movido con gran cautela, pero ellos tienen pendiente el tema de Taiwán. Han dicho que quieren volver, quieren tomarlo. Es decir, hacer algo parecido de lo que hizo Rusia con Ucrania. Pero también tendrán que ver cómo van a ser las reacciones y cómo está conformado el frente occidental. Yo creo que los internacionalistas tenemos una gran preocupación, y es lo apasionante de nuestra profesión, despertar cada día y ver este mundo que se está desarrollando a una velocidad enorme. Los aliados de Putin ya sabemos quiénes son: está Irán, está Corea del Norte, están algún país de África y algún latinoamericano, infelizmente. Bueno, les quería decir algunas cosas, una cosita más, Enrique, 2 minutos más. Se está configurando un nuevo orden mundial. Hasta hace poco había 4 centros muy definidos: Rusia, Estados Unidos, China, la Unión Europea. Ahora el tema está virando más bien a volver a 2 potencias indudables y centrales: Estados Unidos, con una enorme cobertura y apoyo de la Unión Europea, y el caso de China, que se consolida como la otra potencia grande. Recuerdo siempre las palabras de Kissinger, que ha dicho hace poco. Dice: no le peguemos mucho a Rusia, porque pegándole a Rusia lo único que vamos a conseguir es que la historia la ponga a Rusia en manos de China. Y Rusia es Europa. Debería pasar a Putin, etc. Pero hay que pensar que no puede haber una Rusia dependiente tanto de China. Entonces, yo voy a terminar aquí. Seguramente después, con todo gusto, voy a responder a sus preguntas, y les agradezco a todos por su atención. Apenas unas reflexiones de un viejo profesor de Derecho Internacional. Muchas gracias. Mientras empezamos un poco la presentación, quiero agradecerle a la universidad, señor decano, por la oportunidad, a Enrique también, y bueno, a todos ustedes por permitirse un viernes, ya casi fin de semana, hablar sobre un tema que tal vez es muy importante para nosotros. No nos incide tanto, pero les aseguro que en el futuro nos va a incidir más de lo que creemos. También aquí a mis colegas. Bueno, empecemos. América Latina y la invasión de Ucrania. Creo que esta palabra invasión de Ucrania ha tenido, junto como decía el decano, a los políticos latinoamericanos le ha costado bastante mencionarla. Invasión de Ucrania. Se habla de la guerra ruso-ucraniana, pero en realidad esto ha sido una flagrante invasión de un estado a otro, ¿no? Me voy a remontar a la historia porque para conocer el presente, sé que suena cliché, pero es una verdad absoluta que necesitamos conocer un poco de la historia.
tenemos que conocer, me gustaría hablar un poco de Rusia y el soft power. Vamos un poquito a hilvanar este tema que es bien de relaciones internacionales, el soft power que existe, porque Rusia tiene un gran soft power en América Latina. Tal vez no, es algo que nosotros no tomamos en cuenta, pero todo el bagaje histórico, todo el antecedente que hay entre, en este caso América Latina con Rusia, ahorita vamos a empezar a hablar un poco de ello. También voy a hablar sobre cómo ha sido la participación de los países latinoamericanos, el Estado latinoamericano, dentro sobre todo de 3 organismos internacionales, ¿no? 2 regionales y uno supranacional, si se podría llamar así. Los regionales son la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la otra es la CELAC. Y vamos a hablar de cómo participaron, cómo votaron nuestros países dentro de las diferentes resoluciones de las Naciones Unidas hasta la de ayer, que fue bastante importante, bastante simbólica, más que representante. Y un poco como anexo vamos a hablar sobre las repercusiones económicas, que eso nos ayuda a entender un poco el por qué la reacción de los estados latinoamericanos ha sido tan parca, tan tímida, tal vez media apegada a Rusia, a los intereses de Rusia, según algunos entendidos en la materia. Bueno, empecemos con Rusia, Ucrania y América Latina. Hablemos un poco de historia. Aquí hay un mapa, aquí hay unos. Ustedes pueden ver cuándo comenzaron las relaciones diplomáticas entre Rusia, entre el entonces Imperio Ruso. El Imperio Ruso, solo por mencionar los estados más influyentes de América Latina, porque si nos ponemos a hablar de los 35 estados de la OEA, no terminamos nunca. Pero nuestro vecino Brasil ya tuvo relaciones en 1828. Argentina con 1885, fíjense, en esta década de los 1800 fue cuando Rusia empezó a hablar con América Latina. Estamos hablando todavía que en Rusia, el Imperio Ruso todavía estaba el zar Nicolás I, si no me equivoco, hasta que Rusia en el siglo XX tuvo muchos cambios políticos. Todos conocemos de la Revolución Rusa de 1918, del nacimiento de la Unión Soviética en 1922. Todos esos cambios no son menores. En el nacimiento de la Unión Soviética es donde Ucrania o el Oblast de Kiev, como los miles de nombres que ha tenido el pobre territorio ucraniano, si podemos llamarlo así, que en el siglo XI llegó a ser potencia medieval, casi desaparece porque siempre estuvo dividido entre polacos, entre los rusos e incluso hasta los mongoles. O sea, siempre ha sido por sus territorios tan fértil, tan lleno de minerales, y ha sido sobre todo un territorio que es de paso entre Eurasia. La ubicación geopolítica, que imagino el coronel Santisteban un poco va a desarrollar eso, es muy importante de Ucrania. Por eso el valor que tiene. Tiene que ver que el tamaño de Ucrania, el territorio, es de 600,000 y pico kilómetros cuadrados. Ustedes dicen, bueno, Bolivia tiene 1 millón. Pero dentro de Europa, eso es el doble de Francia, el doble de Alemania. Alemania tiene el mismo territorio de Santa Cruz, 387,000 kilómetros, algo así. Para que se den cuenta de lo importante que es Ucrania, ¿no? Entendiendo esto de las relaciones diplomáticas, obviamente, ahí empezamos a ver la influencia que tiene Rusia. Es muy fuerte en el siglo XX. En el mundo, obviamente, acordémonos que Rusia fue uno de los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, de la Gran Guerra Patria, como ellos mismos le llaman. Rusia se desarrolló bastante, tuvo una influencia política, tuvo un soft power muy, muy fuerte. Acuérdense de esto, la crisis de misiles, octubre de 1962. Mientras Estados Unidos tenía su plan para América Latina, siempre fuimos el patio trasero, pero son muchas ideologías que tal vez eran pensadas desde Moscú. El portaaviones ideológico más potente que ha tenido la Unión Soviética, Rusia, como se lo asocia, siempre ha sido Cuba, obviamente, ¿no? A partir después del triunfo de la revolución y un poco la consagración de lo que fue Cuba. Digo consagración porque al final terminó siendo un Estado y Estados Unidos al final no pudo sacarlo a un país socialista en sus propias narices, ¿no? La influencia que he tenido en la carrera espacial son cosas que tal vez nosotros no pensamos, pero están en nuestro imaginario colectivo, de nuestros abuelos, de nuestros padres, en la cual nosotros asociamos a Rusia como un país altamente tecnológico, altamente avanzado, y lo equiparamos tal vez con una gran potencia como Estados Unidos, Alemania, Japón, etc. En algún momento lo fue, claro que sí.
¿Qué pasó después que cayó el muro de Berlín? Que se integró la Unión Soviética, que empezaron a nacer estos 16 estados que salieron de la Unión Soviética, de esta catástrofe geopolítica, como el mismo Putin le mencionó. Rusia en los años 90 dejó de existir, su soft power, o sea, tenía tantos problemas internos, tanta crisis económica, que dejó de existir, dejó de irradiar esta seguridad, esta vigorosidad, este modernismo, digamos, ¿no? Esta sociedad industrializada, la dejó de, esta alternativa al capitalismo malo de Estados Unidos, de los países occidentales. En los 90 fue, como dicen los cubanos ellos mismos en los años 90, fue un periodo especial. Estuvieron prácticamente lamiéndose las heridas, pero todo cambió cuando vino el señor Vladimir Putin. Vladimir Putin, al final de los 90, al principio de los 2000, él entendió esto, un poco ordenó el Estado ruso, para bien o mal. Eso es otro tipo de análisis, pero lo ordenó y empezó un poquito a reformar este soft power. El soft power, que en relaciones internacionales es el poder y la capacidad de influir por otros medios más suaves, como la misma palabra, en otros estados. Influir a través del idioma, de temas culturales. Todos asociamos el ballet, por si acaso, el ballet, la música clásica, asociamos a los rusos, digamos. Vladimir Putin lo sabía, los ministros de cultura lo sabían, y empezaron a irradiar diferentes cosas, ¿no? Russia Today, uno de los medios más influyentes en América Latina, África, Eurasia, Asia Menor y Europa del Este, como una agencia de noticias. Y sobre todo Russia Today, que se creó en el 2007, tiene más seguidores en español que cualquier otro, para que se den cuenta cómo existe esa concepción positiva de los latinoamericanos hacia Rusia. Sputnik se creó en el 2014, y hay dos cosas que tal vez nosotros no pasamos desapercibidos a los que nos gusta el fútbol, y tal vez los Juegos Olímpicos de invierno, aunque fueron de invierno, pero esas son manifestaciones de un soft power. Porque, o no me dicen que todo en este momento sabemos dónde es Qatar. Todos hemos visto hasta el cansancio imágenes de Qatar. No solamente de Argentina campeón, sino Qatar ya se nos quedó en la mente. Ese es un juego de soft power. Y Rusia lo aprovechó muy bien en el 2018. En el 2014 ya empezó a posicionarse dentro de los países, sobre todo los que participan en estas Olimpiadas de invierno. Y Sputnik es su última gran cadena, que la creó en el 2014. Otro gran posicionamiento, que me olvidé de ponerlo ahí, fueron las vacunas. Si sirven o no, esa es otra cosa. Las famosas vacunas Sputnik 5 o Sputnik V, como quieran llamarla. Uno no se da cuenta, pero son parte de ese soft power, de una vez más, de decir, miren, aquí estamos, fuimos los primeros en sacar una vacuna, hemos salvado al mundo y Rusia está de vuelta. Toda esta cosa es muy bien orquestada, muy, muy pensada. Y si hay algo que los rusos saben hacer muy bien, es la propaganda. Muy bien. Si no, fíjense su ejército. Decían que tenían el segundo mejor ejército del mundo y no pueden derrotar al número 100, si no me equivoco. ¿No? Los detalles, más adelante lo vamos a saber. Pero para que se den cuenta que existe mucha propaganda, mucha maquinaria, y eso influye. Eso influye en nuestras sociedades. Y van a ver más adelante, y sobre todo en nuestros políticos. A partir de los 2000, lo que les decía, existen dos fundaciones que trabajan muy por abajo, que son muy poco conocidas, pero son muy efectivas. La primera es esta, Fundación Ruski Mir, Russian World Foundation. Esta es lo mismo que el Goethe para los alemanes, es lo mismo que el CBA para aquí el inglés, o que el British Council. Es exactamente lo mismo. O la Alianza Francesa se encargan o el Instituto Cervantes, en este caso en español, se encargan de promover la lengua rusa en el mundo. No existía. En Bolivia no existe, pero en Brasil, México, Argentina, existe. Y el dinero viene directamente del Ministerio de la Presidencia, o sea, del despacho de Putin. ¿No? Y a otra, Federal Agency for the Commonwealth, es una agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Y su trabajo es influir en universidades en todo el mundo. Ha tenido mucho éxito en América Latina, mucho éxito en África. Por ejemplo, la Flaxo, no sé si conocen la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Buenos Aires, que tiene una gran reputación en los estudios de ciencias sociales, tiene unos acuerdos maravillosos con esto. Cuando yo la conocí, esta agencia, en el 2014 en San Petersburgo. En San Petersburgo, nosotros como Santa Cruz, por ejemplo, y es algo que los rusos empezaron a salir, a nosotros siempre tocamos, cuando estábamos en la gobernación, yo estuve 10 años de encargado de relaciones internacionales en la gobernación de Santa Cruz, y a nosotros nos costaba mucho hacer relaciones internacionales, qué sé yo, con los Estados Unidos. Estábamos como que insistíamos en la embajada, esa es como una historia. Enviábamos correos, hacíamos todos los medios oficiales y nunca tuvimos respuesta. A los rusos, con una visita al embajador, nos abrieron un hermanamiento con la región de San Petersburgo, que nosotros mismos la elegimos. La región de San Petersburgo, no sé si es la más rica, pero es una de las más ricas de toda la Federación Rusa. Y a través de esta agencia nos ofrecieron 2 becas anuales para estudiar o ingeniería petrolera y de gas, para cualquier estudiante de Santa Cruz, que sigue vigente por este caso, o para estudiar ingeniería agroindustrial. La única condición, aprender ruso, estar 1 año aprendiendo ruso, el Estado ruso te pagaba todo y estudiabas los próximos 5 años. Pero como estos proyectos, imagínense, nosotros solo hemos conseguido 2. La cantidad de África, de países árabes, de brasileros, de mexicanos que hay acá, increíble. Nosotros fuimos el único departamento que de hecho nunca lo hemos aprovechado, ¿no? O sea, esta es la manifestación pura y dura de soft power que tienen los rusos, que no la vemos, a veces no la aquilatamos, pero en el momento de generar una opinión decimos, ya tenemos en el intrínseco de nuestra cabeza, decimos, pero los rusos no son tan malos, nos defienden los gringos y tengo puras cosas positivas de ellos. Esas son las cosas, y ellos también se encargan de bombardear del capitalismo, del imperialismo, yanqui, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, y esa es una tarea también que han hecho mucha mea culpa. Yo le he escuchado al embajador de la Unión Europea en el 2018 y él decía, la Unión Europea se ha dejado de estar con este soft power. Ya no viene, o sea, ya no fomenta muchos eventos, muchos intercambios, se ha dejado de estar. Y también existe obviamente la complicidad, en este caso ideológica, del partido de gobierno en Bolivia, que permite este tipo de cosas. ¿Y qué hace al final este soft power? Genera una cooperación entre gobiernos autocráticos, que todos sabemos quiénes son. Por ejemplo, los países del ALBA han sido uno de los más beneficiados, ¿no? Existe una confluencia de valores opuestas a la democracia. Ellos tratan de atomizar mucho y de gastar el tema de que la democracia no necesariamente el único modelo que debería tener un gobierno. O sea, y ellos se encargan permanentemente en el subconsciente, lo trabajan todo el tiempo, ¿no? Y la convergencia de la academia, de los intelectuales y las fuerzas políticas, existe mucho intercambio de partidos políticos de Rusia, no solamente de Rusia, sino que fomentan institutos como la Flaxo, por ejemplo, con mucho dinero. Si mañana la UPSA pidiera la cátedra Carlos Marx y vamos y se la pedimos a la embajada rusa, conseguimos plata. Y vamos a fomentar y vamos a intercambiar profesores a San Petersburgo. Así de fácil. Ellos la tienen. Bueno, ahorita no creo que tengan mucha plata por la guerra, pero antes de la guerra era súper fácil hacer eso. Peor Bolivia, que Bolivia es considerado un aliado. Ni siquiera, ya no estamos en el nivel de relaciones diplomáticas simples. Ya estamos en un nivel de aliado, igual que con China. Cualquier cosa que venga de una región de Bolivia, no se van a entrepapelar. Peor si hacemos un buen lobby, etc. Así que eso sería, en esta primera parte, lo que es Rusia y el soft power. Para que vean cómo en Latinoamérica se tiene una percepción en el pueblo, en la mayoría, positiva de la imagen rusa. Y mi pregunta es, ¿qué imagen tenían ustedes de Rusia antes de la guerra? Perdón, de Ucrania. Alguien, aparte de Shevchenko en el fútbol, ¿quién más se acuerda? ¿Quién más ubica Ucrania, digamos, no? O que Martin jugó en el Shakhtar Donetsk.
¿Me entiendes? Son pocas las gente. Ucrania no vendía nada a América Latina. Nada. Prácticamente no tiene ni cero soft power. Y al momento de nosotros que lo ataca, pensamos, bueno, pues seguro se lo merecía más o menos, ¿no? Lastimosamente, suena así de básico, pero la prensa lo agarra así. Y vamos a ver un poquito, hace un año, cómo fueron las reacciones. Ahora entramos al segundo punto de mi conversación, que ¿qué pasó el 24? Exactamente hace un año, el 2022. ¿Cuáles fueron las reacciones de los países? No voy a poner los 35 países porque, por favor, es mucho. Pero sobre todo lo más relevante, ¿no? Menos Guatemala, pero hay países, estos fueron los únicos 4 países en la región latinoamericana que condenaron la invasión, así. La palabra condena, que en términos diplomáticos es muy fuerte, e invasión, hablaron de la palabra invasión con propiedad y sin miedo. La condenaron Chile, entonces el presidente Piñera, Colombia, que es un aliado global de la OTAN, con el presidente Duque, Uruguay con Depou también habló, y Guatemala. Los ambiguos fueron México, Argentina, Brasil, las potencias. Bueno, con Brasil son amigos en el BRIC, en este bloque de Brasil, Rusia, China, India. Y con México y Argentina son socios en el G20. O sea, fueron muy ambiguos. Dijeron, las declaraciones, uno lee, se pone a leer las declaraciones, mandaron a o sea, en diplomacia, mientras más alto es el nivel de la persona que sale a hablar, a condenar, a felicitar, a lo que sea, a lo que fuere, más alta la representatividad. En Chile salió el presidente Piñera diciendo, condenamos la invasión, no puede ser, esto no está enmarcado el derecho internacional y todo lo que nos comentaba Antonio. En Argentina salió la subsecretaria de Cancillería del hemisferio de asuntos para Eurasia, por ejemplo. O sea, un nivel 4º o 5º, como diciendo, pucha, qué pena que pase esto, esperemos que se acabe pronto. Así de básico. Y obviamente los amigotes de Rusia, ¿no? Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Salimos, en esta vez salió el canciller diciendo, vamos a Maita, si me equivoco, apoyamos a Rusia y vamos a hacer todo lo que pueda. Lo más chistoso es Venezuela, que Venezuela dijo que estaba dispuesto hasta enviar armas. Van a ver cómo cambia la cosa. En la OEA fue la primera reunión. La OEA es la Organización de Estados Americanos, si quieren, es nuestro proceso de nuestro organismo internacional, regional, de más larga data, el más serio. Alberga los 35 Estados miembros, todas las islitas estas caribeñas, todo Centroamérica, todo Sudamérica. Y en una resolución que fue auspiciada por Estados Unidos, y otros 20 países condenaron la invasión de Rusia. Incluso en esta época Venezuela todavía votaba Venezuela, pero el Venezuela de Juan Guaidó, ¿no? El gobierno interino, si no me equivoco, algo así era su nombre. Obviamente no se adhirieron los amigotes, pero incluido Argentina y Brasil, esa fue la gran sorpresa. Y esto fue lo más vergonzoso fue lo que pasó hace un mes. Esto sí que fue vergonzoso. La CELAC, que también que alberga a todos los países sudamericanos, hicieron la declaración de Buenos Aires el 24 de enero del 2023. Lo único que se pusieron de acuerdo fue que países con armamentos rusos, que son 9 en Sudamérica, lo más grande Colombia, el presidente Petro dijo, prefiero que se pudra la chatarra que tengo a mandarla a Ucrania a matar gente. Así de buenos son. Perú, por ejemplo, que es un país que tiene mucho armamento, cerraron fila y no van a enviar ninguno. Pero lo más vergonzoso es que en la declaración de Buenos Aires de 28 páginas no hablan nada, no condenan nada, no existe la palabra Ucrania ni la palabra Rusia. Sino lo mencionan así en un párrafo como que los conflictos en el mundo esperemos que no nos golpeen. Eso es como que vive en otro planeta. Aquí un poco el marzo de 2022, para avanzar rápido, fue una votación, no varió mucho. 141 estados repudiaron la invasión, 5 en contra y 35 abstenciones, de las cuales estaban, de nuevo, los mismos amigotes de Rusia. Y ayer hubo una votación muy simbólica,
no tenía un efecto vinculante, obviamente por el bloqueo de Rusia en el Consejo de Seguridad, pero de nuevo se volvieron a repetir los 141 votos a favor, 7 votos en contra, esta vez estuvo Nicaragua, 32 abstenciones. Venezuela no vota porque no ha pagado la cuota de la ONU de febrero de 2022, pero es una buena estrategia como para estar y no estar, digamos. Y bueno, para terminar, veamos un poquito las repercusiones económicas. ¿Existen ganadores y perdedores? Sí, los perdedores son los estados caribeños, ni lo he puesto porque el precio, la inflación en Estados Unidos y el precio del petróleo en las islitas, esta se le ha ido al cielo, es muy caro. Lo estaba viendo una entrevista en Oppenheimer, el presidente de la República Dominicana, el tipo está desesperadísimo por el tema del petróleo, por ejemplo. Pero existen países ganadores, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay. Paraguay exportaba el 40%, por ejemplo, de su carne a Rusia. Ahora se la están pidiendo países de Europa, por ejemplo, que antes no recibían, ya le están empezando a negociar. Por otra parte, el sector alimentario tiene un problema, o sea, es ganador, pero al mismo tiempo tiene un problema grande con los fertilizantes, porque el 30% de los fertilizantes en el mundo lo produce Rusia o lo produce Ucrania. Y en el sector energético, Venezuela fue el que hizo la movida realista más grande de la historia. De apoyar a Rusia, de ofrecerle apoyo con armas y todo. En junio se le acercó a Estados Unidos y le dijo, che, me estoy quedando sin petróleo, o el petróleo del mundo está muy caro, necesito que empecé a producir más. Y para que se den cuenta, Venezuela en sus épocas doradas producía 3 millones de barriles de petróleo al día, si no me equivoco. Ahorita produce 300.000. Pero de nuevo volvieron los americanos y la Shell y van a empezar, estiman llegar a 1 millón este año. O sea, para que se vean que en el mundo no existen amigos ni enemigos permanentes. Solo existen intereses. Y Venezuela se movió muy bien. Conclusiones, para terminar ahora sí, Latinoamérica necesita tener más peso en el escenario internacional, necesita una voz, como la tiene la Unión Europea, por ejemplo. Se necesita fortalecer los liderazgos internacionales. Todo el mundo espera que Argentina, Brasil, México, Colombia lideren esto. No lo hacen. Son bien ambiguos. Con Bolsonaro y Lula se ha visto eso. Con el presidente Fernández, peor. La crisis demuestra una vez más la irrelevancia de organismos internacionales. Hay organismos internacionales que se han vuelto irrelevantes, como el ALOA en este caso. El mismo Mercosur, el mismo CELAC. Lo de enero es vergonzoso. Cada estado persigue sus intereses desde la óptica del realismo. Véanlo si no lo quiso Venezuela, que su super aliado lo está dejando solo. Ni un país habla de sanciones a Rusia. Eso es algo que me llamó la atención. Nadie, ni un país, por más que dice, ok, todo el mundo, si Chile, que uno fue lo que llegó más lejos en la época de Piñera, dijo que Malta está violando el derecho internacional, pero nunca dijo hay que sancionar a Rusia. México, ni qué decir, que es un país que de lo que se espera, que parte del G20, Argentina, Brasil, no lo hace. El conflicto obviamente trae mucha incertidumbre e inflación. Lo estamos viendo, si no vayan al banco a sacar dólares. La ventana de oportunidades en el sector energético para sustituir el gas y el petróleo ruso. Venezuela ya dio el primer paso, ya va a aprovechar mucho el tema de los precios del petróleo o la escasez en el mundo. Y lo que yo pienso que esto es una antesala del verdadero conflicto que está a puerta. China versus Estados Unidos. Al final, ese es el gran conflicto del siglo XXI. Y bueno, es la Ucrania. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hay 2 preguntas que nos tenemos que hacer y ustedes mismos se van a responder después de escuchar las 3 exposiciones. ¿Hasta cuándo va a durar la guerra? ¿Y de alguna manera implica a Bolivia algo esta guerra? Pienso que de repente eso se puede debatir después. Es importante si la guerra va a durar o no y por qué. En este mapa nosotros estamos viendo el tema de la propaganda y de toda la influencia que hay en los medios por parte de ambos actores. Entonces acá vemos que por un lado tenemos la Sputnik y el Pervit y tiene su propia versión, pero esa versión no la escuchamos nosotros acá. Solamente escuchamos la versión de CNN y la BBC máximo. Pero entonces tenemos una visión
un poco parcializada de la situación. De manera de que nosotros no tenemos un concepto propio de lo que verdaderamente está ocurriendo allá en la guerra. Entonces, acá tenemos un escenario en el que hay áreas de influencia. Las áreas de influencia ya estamos viendo. Miren ustedes, Rusia con mayor territorio o extensión. 17 millones de kilómetros cuadrados, el país más grande del mundo, ¿no? En comparación del Vaticano, el más chico, obviamente. Entonces, ese es el actor importante de esta región contra Ucrania, la mitad del territorio boliviano. Y así tenemos los actores que forman parte del Consejo de Seguridad y que forman parte de este tablero político del teatro de operaciones. Entonces, vemos nuevamente un enfrentamiento Oriente y Occidente. Y vamos a ver por qué. Aquí, en el teatro de operaciones, vemos nuevamente la invasión que efectúa un día como hoy, a las horas de la mañana, Rusia, aproximadamente con una cantidad de 20.000 soldados, penetra la frontera de Ucrania y toma los primeros pueblos que están en la frontera. Y son los pueblos que están en el este. Hasta eso recién empiezan a reaccionar los países de la OTAN. Aún así, ellos no tenían nada que ver en el conflicto porque Ucrania no forma parte de la OTAN. Ahora bien, también es importante que tomemos en cuenta de que con este conflicto empieza una nueva versión de Guerra Fría. Una Guerra Fría que ya habíamos vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta es una nueva Guerra Fría que va a tener escenario y respuestas y una serie de repercusiones importantes para todo el globo, porque ya no son problemas regionales. Y también vamos a ver de que estamos viendo un tercer orden mundial. Estamos de nuevo orden a nuevo orden. Hasta hace poco era el nuevo orden mundial. Pero ahora, ¿qué le vamos a llamar al nuevo orden? Pero es porque el mundo está cambiando. Y verdaderamente lo hace muy rápido, pero esto va a terminar con algunas repercusiones que puede involucrar a todo el globo. Vemos de que los actores dentro del manejo del poder, desde el punto de vista diplomático y político. Aquí quiero que tomen en cuenta algo importante. Nosotros estamos hablando, evidentemente, de la guerra de Rusia contra Ucrania, o viceversa. Pero, ¿quiénes son aquellos que verdaderamente son los verdaderos enemigos? ¿Entre quiénes se están enfrentando? Y aquí hay el fenómeno que quiero que tomen en cuenta, ese fenómeno de la guerra proxy. Es el tipo de guerra que la realiza una potencia, un Estado, utilizando a un tercer Estado, que no lo hace de manera directa. Yo tengo mi enemigo aquí al frente, pero no le hago la guerra directa, lo hago a través del tercero. Esa es la guerra próxima, la intermediación de la guerra. Y eso es lo que está ocurriendo acá con este problema, este fenómeno de la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué pasa el actor más importante, Estados Unidos, que quiere bloquear a Rusia y además bloquear a China? Entonces plantea el teatro de operaciones y lo hace a través de este sujeto de acá, el presidente Zelensky, que está manejando ahora el tema de la guerra. Entonces fíjense que la guerra que le plantea a Rusia y a China se la está haciendo a través de un tercero que es Ucrania. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las evidencias de lo que estoy hablando? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las evidencias de lo que está ocurriendo acá? Y fíjense ahora los bloques. Acá en este lado está el bloque occidental, el Estados Unidos liderando, y con toda la organización del Tratado del Atlántico Norte, 30 países que forman parte de Europa.
Y por el otro lado están los países, la mayoría de los países del Asia, principalmente China, el principal aliado de Rusia, Corea del Norte, Irán, Bielorrusia, Armenia y Kazajistán. Pero vamos a ver cuántos suman y los liderazgos, de manera que de ahí recién podemos ver quién puede ganar, quién puede perder y quién lleva la ventaja. Entonces, vemos el escenario y el teatro de operaciones. Aquí vemos una evidencia, como les decía, la OTAN versus Rusia. Aún así sabemos que Ucrania no forma parte de la OTAN para que forme, es decir, para que intervenga militarmente, porque lo contrario iría en contra de sus propios estatutos. En el 1991, cuando se disuelve la URSS, la OTAN todavía no llegaba a los 17 estados. Pero después del 91, durante la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, etc. Y llegamos a la fecha con 30 países miembros de la OTAN. Ucrania, Bosnia y Georgia todavía están en statu quo, o sea, en espera de ser aceptados en la OTAN. Y formarían un cinturón prácticamente acá en la frontera con Rusia, que es lo que quería evitar Rusia, de que copen su frontera con países miembros de la OTAN. Pero fíjense ustedes el avance, miren, en 1991 la OTAN llegaba acá y todavía la URSS tenía un gran corredor poderoso con la mayoría de los estados bálticos en esta frontera, que eran la protección y la seguridad física de Rusia para frenar el avance de Europa y controlar probables invasiones en el futuro. Entonces, pero resulta que ya el presidente Putin, cuando asume al poder, ya se va preocupando cómo estos estados próximos a su frontera están pasando a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y eso es un peligro para él, porque si Ucrania formara parte ya de la OTAN, automáticamente entraría en guerra directamente contra Rusia. Pero lo están haciendo a través de la intermediación. ¿Por qué? Porque están mandando tanques, están mandando suministros, logística y dinero. Pero lo están haciendo. Entonces, más o menos ese es el teatro de operaciones. Y cuando nosotros después vemos acá, desde el punto de vista de la evidencia geoestratégica, ¿qué es lo que disputan y qué es lo que más interesa en ese teatro de operaciones? Acá hay unos pasos tan importantes que hay que tomarlos en cuenta. Rusia necesita salir por todas partes al mundo, como lo está haciendo China a través de una serie de elementos comerciales y la ruta de la seda. Fíjense ustedes los pasos que tiene que controlar y hasta ahora los mantiene. El estrecho de Hormuz y el estrecho de Malaca, los más importantes de toda esta región. Solo para que se den cuenta, el estrecho de Hormuz, donde están todos los países, la mayoría de los productores de petróleo, 17 millones de barriles diarios cruzan por este estrecho. Mientras que el estrecho de Malaca van aproximadamente a los 14.000 barriles diarios. Y claro que le interesa controlar estos pasos, así como le interesa Bab el-Mandeb, también el canal de Suez y el de Gibraltar. Entonces, ¿por qué? Porque estos salen al Océano Atlántico y el otro al Pacífico. Principalmente el de Málaga por el sur, hacia el Pacífico, y el de Gibraltar hacia el Océano Atlántico. Porque el que domina los mares, domina el comercio. Entonces, todas estas cosas, y claro, si tiene a Ucrania que tiene un tapón por donde exclusivamente pasa todo el petróleo y gas que tiene que distribuir a toda Europa, el problema va a ser un tapón serio si Ucrania le gana la guerra.
Entonces, más o menos ese es desde el punto de vista de la geoestrategia. Cuando nosotros vemos más adelante, en este cuadro que rápidamente lo vamos a pasar, es importante ver que las zonas de alto conflicto la lideran acá los principales estados. Estados Unidos es la superpotencia. La superpotencia porque reúne los requisitos. Algunos se confunden con China, pero el problema no es económico para ser superpotencia. Para ser superpotencia, por lo menos tiene que haber 2 o 3 requisitos importantes. Tener una capacidad militar de proyección a todas partes del mundo y en todo momento, instalaciones de bases militares, reacción inmediata militar en cualquier conflicto en el mundo para proteger los intereses. Y eso lo tiene Estados Unidos. Pero también desde el punto de vista económico, el dólar sigue siendo la moneda más fuerte del mundo y es la que circula en todas partes. Y claro, hay una fórmula que decía Marx, recuerdo, a ver si me recuerdo bien, el oro circula porque tiene valor. El papel moneda tiene valor porque circula. Esa es la fórmula. Entonces, fíjese usted, y eso lo tiene Estados Unidos. Las dos maneja. Es por eso que ahora, fíjense ustedes, lo más importante, el oro, por ejemplo, súper explotado en los países del tercer mundo. Y ni qué se diga ahora acá en Bolivia. Después viene, obviamente, China y Rusia, que es una potencia militar. Es la potencia global, pero militar. Mientras que China económica. Pero ambos buscan el dominio del mundo. Entonces, todos buscan poder. Porque con el poder consiguen fortunas y dominar países y estados. Vamos a cambiar a la siguiente para ver directamente algo importantísimo, porque ya mis colegas han explicado muchas cosas de las que estaba en el cuadro. Pero fíjense acá desde el punto de vista militar, quiero que vean también, hay cosas que tienen relación con nuestra realidad y que ocurren no solamente en Ucrania en la guerra, sino ocurren en varios países del mundo. El balance de fuerzas, para que nos demos cuenta cómo se están enfrentando los países en esta guerra. Tenemos acá Ucrania con 250.000 militares activos, y 250.000 en reserva. Mientras que Rusia tiene 1 millón de militares activos y 1 millón en reserva. Esa es la relación entre los militares que están en servicio activo. Y pueden estar involucrados o no pueden estar involucrados en este momento en la guerra, porque eso no lo sabe nadie, porque todo mundo en este tipo de guerra guardan la información como una forma de inteligencia para no delatar la fuerza y no delatar las unidades que se encuentran en el enfrentamiento. Pero esa es la relación militar. Ahora, fíjense ustedes la coalición. Por este lado, Estados Unidos tiene 1.3 millones de militares activos, mientras que tiene 1 millón en reserva, pero la China tiene 2 millones activos y 2 en reserva. Por el otro lado, aliados con Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, hacen un total de 3.6 millones. Puede ser que acá veamos que hay más efectivos militares, pero la eficiencia no siempre está en el número, sino en la calidad de combatientes y en la calidad de armamento. Es por eso que acá vemos después, para que nos demos cuenta, desde el punto de vista del material bélico. Cuando vemos nosotros acá los tanques, hay diferentes características de tanques. Vemos tanques, los Leopard, por un lado, que son los que usa Alemania y que se los está dando en préstamo a Ucrania.
un total de 2.800 unidades de tanques tiene Ucrania en este momento, aparte de cerca de 300 Leopardos que le está dando Alemania en préstamo. Y Polonia le está prestando como 17. Y mientras tanto, 15.000 unidades de tanque entre los T-14, los 90, 72 B3, súper modernos de Rusia, con toda la tecnología. Estos tanques disparan directamente a sus objetivos en movimiento, no necesitan parar, para que se den cuenta de la estabilidad y la eficiencia. Y luego cuando vemos aviones de combate, solamente estamos hablando de aviones de combate que son los que están operando allá. Acá, por ejemplo, tenemos 250 aviones de combate, los MiG-29, mientras que Rusia, 2.700 aviones de combate, los MiG, y un total de 4.000 aviones que tiene de diferentes clases y categorías. Y por último podemos hablar de la artillería, pero lo que más interesa ahora es este tipo de artillería. Son plataformas múltiples que lanzan cohetes a 40, 50, 60 kilómetros de distancia. Y no estamos hablando de misiles, solamente estamos hablando de cohetes y de artillería. Entonces, 1.200, una plataforma de 40 cohetes al mismo tiempo, mientras que al otro lado con una plataforma de 12 cohetes al mismo tiempo. Miren la diferencia. Entonces, así más o menos van las fuerzas. Pero miren acá lo que preocupa, y lo que ya había hablado anteriormente el señor embajador. Acá tenemos 6.372 armas nucleares que tiene Rusia, con cabeza nuclear, cohetes con cabeza nuclear. Pero además tiene la bomba nuclear, que es el botoncito rojo que lo puede apretar cuando quiera Putin. Y mientras tanto aquí, 0 armas nucleares, por cuanto Ucrania el 2014 forma parte ya, se separa. Antes una de las condiciones para independizarse era ceder todas las armas nucleares que tenía en su poder a Rusia. Y así quedó con 0. Entonces, en esa forma es que se está llevando a cabo la guerra, en esa proporción. Pero veamos esto. Y esto llama mucho la atención porque esto hay en todas partes del mundo. Y lo tenemos acá, pero no como grupo Wagner. Lo tenemos, sí, como grupo de insurgentes que trabajan como forma parte de un sistema de inteligencia. Este grupo Wagner es un grupo de mercenarios. Hay un total de 50.000 mercenarios que ha entrenado un general del ejército ruso al margen del ejército regular, precisamente para hacer las tareas de la guerra de baja intensidad. Es una guerra, prácticamente lo que se llamaba antes la guerra de guerrillas, donde no tiene un frente definido y ellos operan en cualquier lugar, en cualquier parte y como sea, y son prácticamente mercenarios. ¿Cuál es la ventaja que tienen estos cuando se forman? Estos no responden a las leyes de la guerra. Y por eso es que están ahí, y por eso las atrocidades que hay en Ucrania. Y por eso es que Ucrania le fue difícil liberar a los 2 bastiones más importantes que ya los tiene Rusia desde hace mucho tiempo en su poder, precisamente a esta insurgencia. Y porque ha ido alimentando el separatismo en los ciudadanos prorrusos, en Donetsk y Lugansk. Esas 2 estados más grandes que están al lado en la frontera rusa. Pero mientras tanto, para combatir a estos, hay que hacerle con las mismas armas. También crearles un ejército paralelo. Y Ucrania lo hizo. Ucrania formó a un grupo grande, paralelo al ejército, precisamente para combatir con las mismas armas a los del grupo Wagner. Entonces, estos prácticamente, a estos es lo que Putin los llama los neonazis, ¿no? Despectivamente, obviamente. Entonces,
Estas son las fuerzas que se están enfrentando en todo ese lugar de la zona este y no caen y no caen y no caen. Y recuperan territorio los ucranianos, pero es gracias a estos ejércitos grandes, irregulares, formados para matar. No tienen compasión de nada, solamente luchan para matar por su patria. Mientras que estos, la diferencia es que luchan por plata y por dinero, porque son contratados, por eso se llaman mercenarios, son contratados. Ellos están operando en el África, están operando en todas partes del mundo para proteger gobiernos afines de Putin. Es por eso que la mesa de negociaciones está vacía. No hay interés, no hay intención de llevar a cabo negociaciones entre ambos. Las últimas reuniones que se han realizado el 21 de este mes, hace pocos días atrás, precisamente en Alemania, convocaron a todos los presidentes jefes de Estado, menos a Putin. Quiere decir que no hay interés de negociación. Entonces, vemos acá que la evidencia es que hay un harto interés en cuanto a las cuestiones de operaciones psicológicas, influenciar sobre la población. Hay una guerra de informaciones, una inteligencia informática que está en todo el orbe, en todo el globo, y es lo que nosotros conocemos y llamamos como el ciberespacio, controlado. No hay un centímetro, milímetro de que esté controlado por las potencias a través de los mecanismos inteligentes. Y algo importante que quería mostrarles acá es que Ucrania no solamente es el granero que distribuye alimentos, pero también es un lugar, un territorio donde está almacenado gran cantidad de laboratorios biológicos y de experimentos. Que esto lo hace principalmente, está a cargo de los Estados Unidos. Entonces, contaminan el territorio, contaminan la salud de los habitantes. Eso es Ucrania. ¿Por qué? Está al lado de Rusia. Vamos a ver hasta dónde llegan y pueden emplear las armas biológicas, y ya la guerra se transforma en una guerra química, biológica, radiológica. Ese es otro campo ya al que se puede entrar. Antes de entrar, de apretar el botón de las armas nucleares. Entonces, vemos también, por último, algunas conclusiones rápidamente, de que estamos llevando a cabo una hiperconectividad mundial a través de los aparatos inteligentes. Ustedes tienen el celular en la mano, ahora estamos conversando de este tema, mañana les va a llegar información de este tema a ustedes, con toda seguridad. Así como cuando va la ama de casa a comprar y está conversando dónde puedo encontrar la carne o algo así, le llegan los términos de direcciones de los friales, sin que ustedes hablen, es decir, directamente al celular, sino automáticamente ya tienen la información. Además de sus contactos, ellos verifican con qué contactos están ustedes en el celular, automáticamente ya saben la tendencia. Esa es la hiperconectividad. Y por otro lado, el mundo, señores, ha cambiado con la tecnología, pero lo que no cambia es la mente humana, esa mente perversa, esa mente por el poder, esa mente por la codicia, principalmente cuando llegan al poder. También hay que tomar en cuenta que la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra proxy, lo que les decía, es la intermediación de intereses de enemigos directos y frontales que lo hacen a través de un Estado tercero o de cualquier otro Estado. Y por último, la ruptura entre Oriente y Occidente es directamente entre Estados Unidos y China. También vemos que la expansión de ejércitos privados, en lo que estamos viendo, el ejército Wagner, es de alto riesgo a la seguridad de los estados. Y ustedes saben que aquellos aliados de Rusia tienen elementos Wagner en los países para preservar los gobiernos antidemocráticos. Y Ucrania pierde la guerra si no estuviera con Estados Unidos. Abandona a Estados Unidos o no le dan la ayuda suficiente u oportuna, Ucrania la va a perder la guerra.
con toda seguridad. ¿Y saben cuál va a ser la consecuencia si pierde la guerra? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar si pierde la guerra? No es que Rusia se va a conformar con ocupar Ucrania y pone su presidente y punto. No termina ahí la guerra. Tiene que continuar conquistando el resto del cinturón, que es la protección de sus fronteras. Y ahí estamos hablando de Polonia, estamos hablando de Georgia y de otros estados. Y por otra parte, lo que Ucrania necesita es más ayuda material y menos aplausos y adulos. Tienen que mandarle ayuda en oportunidad, porque si bien ha recuperado territorios, pero también los está perdiendo. Y ojo, que en la próxima, y acuérdense lo que les digo, en la primavera que se viene dentro de poco, después del invierno, que hay un statu quo de la guerra por el mal tiempo, viene una contraofensiva inimaginable que ustedes no se van a percatar, pero lo va a hacer Rusia y termina de controlar Ucrania. Rusia no ha movilizado todo su potencial militar. Ha movilizado parte, quizás 2/3 de su potencial. Y está guardando su reserva, no solamente en medios materiales, sino también en medios humanos, porque está empleando más a los grupos de mercenarios. Por eso es que muchos dicen, pero ¿cómo potencia mundial potencia Rusia no puede controlar un país pequeño? Son estos los fenómenos. Ahora, evidentemente, dicen que Putin ha invocado los peores demonios, el imperialismo, el colonialismo y el nacionalismo. Pero hay una cosa que quiero que tomen en cuenta. Así como hemos visto al principio de que las informaciones nos llegan de CNN, de la BBC, pero no nos llega también del otro lado. Ustedes saben de que, y esto lo dijo Putin también, pero resulta que antes se luchaba contra Rusia, que era el comunista, que nos quitaba la ley, que nos quitaba la religión y nos quitaba todos nuestros valores. Pero resulta que ahora Putin reclama de que le quieren quitar ahora a esos estados la religión y su cultura. Es decir, el prosenetismo que está imperando, la falta de respeto hacia la relación hombre-mujer que ha proliferado en Occidente, esa pérdida de valores que hay en Europa, en Occidente, no quieren que pase a China, ni tampoco a los países del Asia, y menos a Rusia. Entonces, ¿quién es el malo y quién es el bueno? ¿A ustedes les gustaría que el niño escoja, el bebé, el niño escoja sin saber exactamente lo que quiere vestirse equivocadamente? Que escoja el niño qué ponerse. Cosas del feminismo que ha proliferado en los países y que llega a nuestros estados como una nueva política. Entonces, esas cosas las reclama. Putin se lo reclamó. Si ustedes escuchan, les recomiendo, escuchen el discurso de Putin de hace 2 días atrás, precisamente en conmemoración a la guerra y a la gestión que estaba terminando anual. Entonces, por otra parte, Rusia tiene muchas sanciones, muchos embargos, grandes pérdidas económicas, pero sigue siendo una amenaza nuclear. ¿Y qué significa eso? De que a Putin no lo consideran hasta el día de hoy en ningún tipo de foro de conversación para tratar de aliviar la guerra o por lo menos suspender la guerra o negociarla. Entonces quiere decir que no hay interés de parar la guerra, es decir, con la concertación.
si no intentan frenarla de otra manera. Eso sería todo y les agradezco la atención. Gracias. Gracias.